Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! La asombrosa excursión de Samba a la revolución industrial. Buenos días. Adam Smith, economista y filósofo escocés del siglo XVIII. ¡Qué lindo tren! Es un poco antiguo, ¿no? ¿Antiguo? Es flamante, niño. Es la última novedad en transportes en este glorioso siglo XIX. ¿Siglo XIX? Pero usted no es del siglo XVIII. No entiendo nada. Es porque soy inmortal. ¿No me has visto en los billetes de 20 libras? No lo vi. Estoy un poco perdido. Bienvenido al Reino Unido, más precisamente a Inglaterra. Llegas en un momento muy especial, en plena revolución industrial. ¿Revolución industrial? ¿Quieres dar un paseo? ¡Sí! No te he preguntado tu nombre. Me llamo José, pero me dicen Samba. Muy bien, Samba. Ahora sí, hacia el progreso. ¡Yujú! En este momento, Inglaterra atraviesa importantes transformaciones sociales, económicas, tecnológicas y culturales. Cada día hay más y más avances tecnológicos que ayudan al hombre a hacer su trabajo de manera más fácil. Como por ejemplo, la máquina de vapor. ¿Por eso está siempre nublado en Inglaterra? Oh, no, Samba. Si colocas vapor de agua en una caldera cerrada, el volumen del vapor aumenta. Ese mismo vapor empuja una manivela que produce la suficiente fuerza como para mover cualquier máquina. ¡Wow! ¿También podría llevar un cohete al espacio? ¿Cohete? ¿Pero qué es eso? Nada. Las máquinas de las fábricas, impulsadas por la fuerza del vapor, producen artículos de una forma mucho más barata. Más gente tiene acceso a más productos. Objetos para el hogar, vestimenta. Ahora entiendo. ¡Oh, sí! La economía es una cosa fantástica. También estamos viviendo un cambio fundamental en la forma de producir alimentos. Ahora incorporamos maquinarias. ¿A dónde se fueron? Fueron trasladados a las ciudades, donde hacen sus tareas más rápidamente en las fábricas. Trabajan muchas horas. Es un sistema muy eficiente. ¿Y no están cansados de trabajar tanto, Adam Smith? Oh, para el progreso no hay descanso, Samba. Tienen la fuerza de las máquinas a su servicio. Tampoco podemos olvidarnos de los avances científicos de la medicina. ¡Ay, pero yo! Oh, Samba. Estamos llegando al corazón de la revolución industrial, la ciudad de Londres. ¡Uy! ¿Y esas nubes negras qué son? No todo es perfecto en el progreso, Samba. Son gases, humo y vapor, provocados por el uso de combustibles en las fábricas. Aún tenemos que perfeccionarlas para que no contaminen. Parece que esta revolución trajo cosas divertidas también. Oh, Samba. Claro que sí. Ahora la gente tiene más tiempo libre para divertirse en las ciudades. ¿Y esos chicos? ¿No van a la escuela? Sorry. Continuará.
la luna. Hola, ¿cómo están? Yo ya los andaba extrañando. Les cuento que hoy me ven en un ambiente colonial. Ponchos, prendas de algodón. ¿Quién es usted? ¿Qué pasa? ¿Qué Bien. es esto? A ver. Todo barato. A ver, barato. Pero acá dice hecho en Inglaterra. Por favor, vaya. Sí, en otro momento puede ser. ¿Me deja seguir con lo que estaba haciendo? Muchísimas gracias. Telas, ponchos, prendas de algodón. Un personaje tan extraño, ¿verdad? Aunque en un momento no fueron nada extraños estos comerciantes ingleses por Buenos Aires. Al contrario, los ingleses y Buenos Aires son dos puntos clave en la historia de hoy, porque vamos a descubrir las consecuencias que tuvo en la zona del Río de la Plata la revolución industrial que se dio en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Una historia en la que se mezclan el contrabando, la importancia de Buenos Aires para los británicos, las invasiones inglesas, nuestra independencia, el enfrentamiento entre Inglaterra y España y el rumbo de la economía en el Río de la Plata. Nos va a ayudar un especialista, historiador y por supuesto el profe, nuestro profe, que ya nos puede situar en el origen de esta historia, la Revolución Industrial. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y fue un proceso técnico porque cambiaron las formas y las maquinarias para producir. A la vez, fue un proceso económico y también social. Todo esto produjo una verdadera transformación del mundo occidental. La llamada revolución industrial, entre otros aspectos, convirtió a Inglaterra en el primer productor textil del mundo. Y para la sociedad, también fue una época de profundos cambios que alcanzaron a hombres, mujeres y hasta los niños. La revolución industrial fue un proceso de cambio dinámico que afectó las formas productivas del viejo mundo entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Comenzó en Inglaterra porque este era el país europeo que mejores condiciones tenía, es decir, poseía un mercado más o menos amplio y de buen poder adquisitivo, poseía también una flota externa apta para abrir mercados, poseía colonias y poseía también un proceso previo de cambio en el campo. Empezó en Inglaterra, produjo cambios de todo tipo, económicos, sociales, y mientras tanto acá, en las colonias españolas en América, se pensaba en otra revolución, pero no industrial. Se planeaba la independencia de España. Pero, ¿cómo sigue esta historia en Inglaterra? Alrededor de las nuevas y grandes fábricas inglesas se fueron formando barrios, habitados por los hombres y mujeres que llegaban a las ciudades buscando empleo. La industrialización produjo enormes desigualdades. Por eso podemos decir que esta revolución industrial tuvo dos caras. Por un lado, la realidad de los obreros, explotados, con salarios miserables y jornadas extenuantes de trabajo en pésimas condiciones. Y por otro, los avances tecnológicos, el aumento espectacular de la producción, que generó para algunos grandes riquezas. Y es ese aumento increíble de la producción el que tendrá consecuencias en el Río de la Plata. Pero eso se los voy a contar desde otro lugar. Ay, profe, ¿y ahora dónde está? Viajó a la época de la colonia. Bueno, casi. Estoy en Colonia, Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires, al otro lado del Río de la Plata, en la costa uruguaya.
Y sí, recorriendo estas calles, uno parece estar viviendo en el 1800. Esta ciudad, desde su fundación, pasó sucesivamente entre manos españolas y portuguesas, hasta la independencia de esta tierra, claro. Pero estoy en Colonia porque fue escenario importante de la historia que recorremos hoy. Resulta que hacia fines del siglo XVIII, Inglaterra buscaba, especialmente en el Río de la Plata, mercados para vender los productos que fabricaba en enormes cantidades a partir de la Revolución Industrial. Telas, ponchos, prendas de algodón. Ya entendí lo que está haciendo este inglés por acá, pero una pregunta. ¿Había antecedentes de comercio inglés en la zona del Río de la Plata? Los ingleses ya tenían actividad comercial en América gracias a una alianza con los portugueses, por entonces establecidos acá, en Colonia del Sacramento, y en control de esta ciudad. Esta fortificación sería utilizada muy activamente para ingresar, en forma clandestina, de contrabando, mercaderías en el territorio español que después iban a ir camino hacia el Alto Perú. Inglaterra proveía los productos que desde Lisboa, la ciudad portuguesa, se enviaban a Brasil. Allí, desde Río de Janeiro, se trasladaba mercadería hasta aquí, Colonia del Sacramento, donde se establecían los contactos con los comerciantes rioplatenses. Mediante el contrabando, las mercaderías eran vendidas. La ruta del dinero de estas ventas también es curiosa. Desde el Río de la Plata, el dinero viajaba a Río de Janeiro, desde donde la flota portuguesa lo llevaba a Lisboa. Desde allí, una proporción se mandaba a Londres. Y así se cerraba el ciclo de este comercio ilegal. Luego, de otra forma, el comercio británico se iba a fortalecer en la zona del Río de la Plata. Ya vamos a ver por qué. Ahora, de esta historia hay algo que no termino de comprender. Inglaterra y Buenos Aires están a miles y miles de kilómetros. ¿Por qué a los ingleses les interesaban tanto las colonias españolas y especialmente el Río de la Plata? En primer lugar, es importante, bueno, porque está en la ruta del Atlántico, digamos, el puerto de Buenos Aires y Montevideo también, digamos, son como lugares estratégicos para controlar la ruta del Atlántico y dentro de esto, Malvinas, y no es casualidad que hayan ocupado Malvinas a principios del siglo XIX, porque les permite controlar un poco todo el tráfico del Atlántico y la vía hacia el Pacífico. Y acordémonos que todavía no está el Canal de Panamá, por lo tanto hay que controlar el pasaje del sur del Atlántico para llegar al Pacífico. Entonces, en ese sentido es un punto bastante estratégico, no solo para comerciar con América y el Río de la Plata, sino para comerciar, digamos, con casi todo el mundo, de alguna manera. A principios del 1800 nace el ferrocarril. Su función era llevar materias primas a las nuevas fábricas y transportar desde ellas la producción. El ferrocarril cubriría esta enorme necesidad de la revolución industrial en Inglaterra. Pero ¿qué pasaba mientras tanto en el resto de Europa? ¿Se extendía la industrialización a otros países? Vamos a empezar un poco antes en el tiempo. Perdón, profe, ¿y ese poncho? Ah, se lo compré a un inglés, me pareció que estaba barato. ¡Qué bárbaro! Ya anda por allá, está recorriendo todo el Río de la Plata. Perdón, profe, ya sé, lo interrumpí. Siga, por favor. Sí, la industrialización se extendió por Europa. Resulta que en Inglaterra, en el siglo anterior a la Revolución Industrial, el siglo XVII, se produjeron cambios políticos, económicos, que transformaron la organización feudal de la sociedad. Esa organización feudal había sido la de la Edad Media, y estos cambios en la sociedad permitieron en Inglaterra el proceso de industrialización. Pero en el resto de Europa estos cambios no se habían producido. Durante los siglos XVII y XVIII, bajo la protección de las monarquías absolutas, la nobleza, dueña de las tierras, mantuvo sus privilegios, y las monarquías, para reafirmar su poder, controlaron las actividades económicas y las relaciones sociales. Esta política contribuyó a frenar los cambios.
Entonces la industrialización tardó en llegar. Sí, en casi todos los casos. La industrialización se había iniciado en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. En Italia comenzó a principios del siglo XIX y solo en el norte. Hacia 1830 llegó a Francia y unas décadas después a Alemania. Solo Bélgica y Holanda tuvieron un proceso de industrialización casi paralelo al de Inglaterra. Entonces, las fábricas inglesas trabajaban sin parar. Los ingleses tenían producción de sobra y la industrialización no había llegado al resto de Europa. ¿Aprovechó Inglaterra esta situación? ¿Pudo vender fácilmente sus productos? Esa pregunta es clave para entender por qué a los ingleses les interesaron tanto las colonias españolas y especialmente el Río de la Plata. Las fábricas inglesas trabajaban día y noche y el mercado interno, es decir, la población de ese país, no alcanzaba para consumir toda esa inmensa producción. Inglaterra inició entonces una ofensiva muy fuerte para abrir nuevos mercados donde vender especialmente sus productos textiles. Pero, ¿qué pasaba en Europa? El continente estuvo prácticamente cerrado durante 20 años por los conflictos desatados por las guerras napoleónicas y después por la crisis de la postguerra. Entonces, los mercados coloniales tuvieron una importancia decisiva para Inglaterra, porque significaban la posibilidad de poder vender su producción. Y ahora, chicos, atención, quiero que escuchen algo que es realmente muy impresionante. Profe, usted también. Estas eran las intenciones inglesas en América, las reales. ¿Vale la pena? Es un minuto. Lo prendo y les cuento que esto es lo que escribió un almirante inglés a su gobierno en 1804 sobre la posibilidad de conquistar o invadir o apoderarse, o como quieran llamarlo, de algunos territorios en América del Sur. Sintonizo bien. Ahí. El espíritu que tal empresa daría a este país si triunfase es incalculable. Las riquezas que produciría, los nuevos campos que abriría para nuestras manufacturas y navegación, tanto desde Europa como desde Asia al Pacífico, son igualmente incalculables. ¿Sabe quién era el almirante que escribió esta carta? El almirante Popham, que 2 años más tarde, oh casualidad, comandó la flota que desembarcó en el Río de la Plata en las invasiones inglesas. Los ingleses estaban decididos a conquistar nuevos mercados y España ponía todo su esfuerzo en recuperar su poderío y contener el avance de sus rivales sobre sus colonias en América. Y que de todos los delincuentes dedicados al contrabando, los peores son los ingleses. Ernestina, un poco de moderación. No, profe, eso no lo digo yo, lo acabo de leer. Resulta que el rey de España, Carlos III, había pedido un informe sobre este tema del contrabando inglés en las colonias. Y en respuesta a ese informe se decía eso sobre los ingleses. Pero no solo que eran delincuentes, que eran piratas, que eran contrabandistas. Está bien, está bien. Creo que no es necesario aclarar nada más. ¿Cómo que nada más? Los españoles se quejaban por las pérdidas que le ocasionaban los ingleses con el contrabando. Sí, pero Inglaterra siguió adelante y trató por todos los medios de reforzar la penetración comercial en los territorios españoles. Era una clara guerra por los mercados. ¿Y qué medidas tomó España para defender a sus colonias? Varias. La corona española impuso fuertes restricciones sobre el comercio en sus colonias. Una fue la práctica del monopolio, para asegurar su dominio económico. Se obligaba a las regiones conquistadas a comerciar exclusivamente con los puertos españoles. Para esto se otorgó el derecho de comerciar en las nuevas posiciones solo a los españoles. Se prohibía el intercambio comercial con otro estado que no fuera España y también de colonias entre sí. Entonces, España hizo todo lo posible para terminar con el comercio de los ingleses y de paso con cualquier otro comercio en sus colonias, para que no lo perjudicara, digamos. Y el monopolio significaba que en América solo podían comerciar los españoles con los españoles de España, claro. ¿Y qué efecto tuvieron estas medidas, profe? Terminaron estimulando la práctica que ya les comenté que se realizaba aquí en Colonia, el contrabando, el comercio ilegal para eludir el monopolio español. Profe, el poncho que le compró al comerciante inglés no será de contrabando, ¿no? La verdad que no lo pensé, pero espero que no. Bueno, perdón, profe, lo saqué de tema. En realidad no tanto. ¿Cómo siguió esto del contrabando en el Río de la Plata? En los primeros años del siglo XVII se fueron instalando en Buenos Aires comerciantes españoles y portugueses que contrabandeaban oro y plata hacia Brasil y desde allí introducían mercaderías y esclavos para el Alto Perú. Y con tantas medidas y controles, ¿cómo hacían para contrabandear? Tenían varias técnicas. Una común era de noche.
a través del delta del Paraná, en pequeñas embarcaciones donde cargaban las mercaderías que venían de Inglaterra o también de Francia. ¿Y cómo llegaban las mercaderías? Los buques extranjeros simulaban algún desperfecto para anclar en los puertos y ahí, sobornando a las autoridades, se remataba a bajo precio la carga que transportaban. ¿Por qué no pudo España impedir la intromisión de otros países en sus territorios coloniales? La corona española obviamente trató de preservar el dominio de todos sus territorios coloniales y que el comercio de sus territorios coloniales se hiciera exclusivamente con España, de manera de obtener el beneficio de esa relación monopólica. Pero a la vez nunca, en algunos momentos más que en otros, pero digamos que nunca la corona logró tener el control total. Era un espacio demasiado grande para la capacidad militar, naval y económica que España tenía para esos territorios enormes de América. El contrabando inglés demostraba que España no alcanzaba a satisfacer las necesidades de la gente en sus colonias. Pero la expansión de la producción inglesa necesitaba que cambiaran algunos hábitos de consumo de la población americana. Mientras en las colonias crecía el interés de algunos sectores de independizarse de España y el gobierno inglés pensaba que podía aprovechar esa situación y que fomentar esos cambios ayudaría a la apertura de nuevos mercados para sus productos. Entonces, los ingleses pensaban que les convenía estimular las independencias de las colonias españolas porque eso les iba a permitir vender su producción en América. Realmente no daban puntadas sin hilo. Por eso tendrían tantos productos textiles, supongo. Sí, el almirante inglés Popham, que ya escuchamos en Tu Extraña Radio, consideraba que Buenos Aires era el mejor punto comercial de América del Sur y que para Inglaterra era la puerta a un mercado de varios millones de clientes. Telas, prendas de algodón, ponchos, telas... Bueno, otra vez el inglés. Ya me voy enterando cómo llegaron, usted y los suyos al Río de la Plata. Vaya nomás. Quisiera saber si entrega factura por lo que vende. Mientras tanto, quiero saber quiénes dominaban el intercambio comercial entre Buenos Aires y el resto del territorio y cómo se reflejaban en América las relaciones entre Inglaterra y España. Los sectores que dominaban el comercio en el antiguo virreinato del Río de la Plata eran los que luego fueron denominados comerciantes monopolistas. Es decir, en general eran personajes que habían nacido en la península ibérica y muchos de ellos habían llegado al Río de la Plata en el último cuarto del siglo XVIII, a partir de 1770 aproximadamente. Es decir, coincide un poco con la formación del virreinato, porque también en esa época se abren los puertos, entre ellos el puerto de Buenos Aires, al comercio con puertos de otras ciudades americanas o incluso europeas. Estos comerciantes trabajaban con lo que se llamaba la habilitación, es decir, ellos traían una consignación o tenían vínculos con comerciantes peninsulares, los cuales les prestaban una cierta cantidad de bienes. Ellos a su vez establecían cadenas o redes con otros comerciantes en el interior, a los cuales les prestaban a su vez estas mercancías y ellos las iban vendiendo. Entre 1806 y 1807 se produjeron las invasiones inglesas. Los resultados de esa aventura ya los conocemos. Los invasores finalmente fueron derrotados. Ay, cómo me hubiera gustado vivir en esa época y darles a los invasores una ducha de aceite hirviendo. Pero la verdad, hoy acá el aceite está carísimo. El aceite y el agua hirviendo fue una reacción de la población hacia las tropas enemigas, pero no fue la única. Ya hablamos de las intenciones comerciales de los británicos. Durante esa ocupación de Buenos Aires y también de Montevideo, se vieron claramente reflejadas esas intenciones. A las tropas invasoras le seguían los comerciantes ingleses, que vendieron mercaderías por 1 millón de libras. 2.000 comerciantes, con 70 buques cargados de productos, hicieron que bajaran los precios en estas tierras y causaron grandes perjuicios a los comerciantes españoles. El tema era que todo este proceso, toda esta larga negociación duraba muchos años porque las mercancías no se vendían al contado, se vendían al fiado o a crédito, si ustedes quieren. Es decir, la idea era que las cosas, aunque eran caras, había tiempo para pagarlas. Y estos comerciantes trataban de que hubiera la menor cantidad de cosas, la menor cantidad de artículos en el mercado para que los precios de los mismos fueran lo más altos posibles. ¿Quieren saber qué fue de los comerciantes ingleses después del fracaso de las invasiones? Vamos a buscar nuestro libro de cabecera y vamos
a encontrar datos muy interesantes. Por ejemplo, antes de la Revolución de Mayo de 1810, había en Buenos Aires 57 personas con apellido inglés, pero solo 3 se dedicaban al comercio. Pero después de la Revolución, todo cambiaría. En 1823 ya había 3.500 ingleses, entre ellos los dueños de 40 casas de comercio.